vamos a hablar entonces hoy de esta condición que, aunque se considera una enfermedad rara, eh, el número de portadores es muy importante y pues finalmente es un problema de salud. Entonces vamos a hablar, entonces desde la historia, vamos a hablar de las causas, vamos a mirar exactamente cuál es el proceso y las manifestaciones clínicas, vamos a mirar cómo ha sido la evolución de los métodos de diagnóstico, las estrategias de tratamiento y cuál entonces va a ser el futuro según las investigaciones que se están realizando en la actualidad. Bueno, comencemos con la parte de la historia. Pues resulta que esta es una condición de la cual hay unos reportes fragmentados, inclusive desde la Edad Media, donde se hablaba de los niños que tenían la frente salada, era lo que decían. Y decían que cuando los niños tenían la frente salada, entonces iban a morir pronto y también que estaban embrujados. Entonces después ya tenemos en 1595 ya una descripción de un anatomista danés donde habla del páncreas blanco y en España en 1606 se escribe entonces Alonso eh, de los Riges de Fonteca en Henares, de un niño que estaba embrujado con la frente salina, que posteriormente murió. Yo creo que aquí los créditos más importantes son para la doctora Dorothy Anderson de Estados Unidos. Eh, la doctora Dorothy Anderson estudió una época en que para las mujeres era muy difícil. De hecho, ella quería ser cirujana y por ser mujer no la dejaron, entonces se dedicó a la patología y fue donde hizo unos avances realmente importantes porque primero realizó la descripción completa de la fibrosis quística, pero fue mucho más allá de hacer la descripción entonces patológica, porque también desarrolló exámenes como el ensayo de enzimas pancreáticas donde tomó jugo duodenal y notó que había una deficiencia de la enzima tripsina, que es una enzima importantísima para la digestión y es producida por el páncreas. Basado en esto, entonces diseñó el test de sudor que se usa hasta en la actualidad, porque ella observó que una ola de calor que tuvieron en Estados Unidos, los niños con fibrosis quística tenían una gran deshidratación y desarrolló entonces este examen que en la actualidad es muy importante para el apoyo diagnóstico. Y muy importante también una prueba que se utiliza en la actualidad y que se debe realizar como tamizaje para todos los recién nacidos es el tripsinógeno inmunoreactivo en la sangre. Se puede utilizar entonces para el diagnóstico temprano si logramos hacer un diagnóstico eh, neonatal, vamos a poder hacer un manejo temprano y el pronóstico va a ser muchísimo mejor. Bueno, y finalmente, en el 89 se clonó el gen. Hubo varios grupos participando en esto, unos grupos de Inglaterra, grupos de Estados Unidos, varias universidades, hasta que finalmente se logró encontrar el gen y eso nos abrió
el camino no solamente para poder diagnosticar la enfermedad con mayor precisión, sino también para poder establecer estrategias terapéuticas. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro problema? Vamos a entender cuál era el problema aquí con este gen, el gen CFTR, que es, este gen codifica para una proteína que es un transportador de cloro que está presente en las membranas de la mucosa, tanto en la mucosa bronquial, en los pulmones, como también en los conductos pancreáticos y en algún grado también de los conductos del hígado. Bueno, entonces lo que sucede es que el transporte de cloro se vuelve entonces ineficiente y al no transportar el cloro, entonces el moco va a ser mucho más denso y esto nos va entonces a producir también infecciones, hay taponamiento de varios conductos y nos lleva a la enfermedad crónica y progresiva. Bueno, entonces nos afecta, como hemos venido mencionando, pulmones, páncreas, hígado, eh, intestinos indirectamente, porque al no tener entonces las enzimas pancreáticas va a haber unos problemas digestivos muy importantes, va a haber una mala absorción, puede también haber desnutrición y el sistema reproductor, especialmente en hombres, se ve afectado porque ahí puede haber entonces una falta de desarrollo del vas deferens y no hay entonces posibilidad de la conducción de los espermatozoides. Bueno, hay algunos efectos secundarios como lo que podemos ver aquí en la imagen donde tenemos los dedos en palillos de tambor que se produce generalmente como una reacción secundaria. Bueno, ahora vamos a la genética. Tenemos dos copias de cada gen, excepto en los sexuales. Cuando una de las copias está mutada, como lo que podemos ver aquí graficado como verde, si una sola copia está afectada, no pasa nada. La otra copia va a producir la proteína de manera normal y no va a producir ninguna sintomatología. Pero el problema está cuando uno de los hijos hereda la copia mutada de la madre, la copia mutada del padre, y de esa manera todos los canales de cloro van a estar afectados. Entonces el riesgo para una pareja de portadores es de 25% de tener hijos con la condición, o sea, uno de 4 más o menos, y tenemos que la mitad también van a ser portadores, pero normalmente no van a tener ninguna manifestación. Es una mutación que es relativamente frecuente en algunos países, pues realmente está presente en todo el mundo, pero por ejemplo estamos hablando de que en el norte de Europa una de cada 25 personas es portadora de la mutación. Luego, la probabilidad de que ambos padres sean portadores de la mutación es alta. Por lo tanto, hay varios sistemas de salud que ofrecen el diagnóstico de portadores de manera preconcepcional a toda la población, como un tamizaje.
Bueno, y aquí abajo vemos entonces un árbol genealógico eh, relativamente típico. Vemos el cuadro que está coloreado, esa es la persona afectada. Los dos padres entonces serían portadores y en este caso el abuelo también sería portador. Hablemos un poco de las manifestaciones de los sistemas. Entonces, en cuanto a las respiratorias, tenemos que hay una obstrucción. Esa obstrucción nos va a atrapar bacterias, nos va a producir infecciones con mucha frecuencia. Entonces, vamos a tener neumonías, bronquitis crónicas, también problemas respiratorios mucho más frecuentes de lo que uno puede observar en general en la población y posteriormente vamos a tener un daño que va a ir hasta bronquiectasias, que son unas dilataciones por un daño entonces a nivel bronquial. En cuanto a las manifestaciones digestivas, si tenemos que los conductos del páncreas están obstruidos por moco, entonces vamos a tener una deficiencia de las enzimas pancreáticas para la digestión. Y sin las enzimas pancreáticas, entonces vamos a tener una mala absorción, por ejemplo, las proteínas no se van eh, eh, a poder procesar para poder ser digeridas y tenemos que también, al tener un daño del páncreas tan importante, posteriormente también se puede producir una diabetes. Bueno, estamos hablando de los casos clásicos, ¿sí? Son muy floridos, hay una gran sintomatología desde temprana edad, pero también tenemos la fibrosis quística que es atípica, en las cuales las manifestaciones son eh, más leves, la diagnóstico es mucho más tardía, generalmente se produce eh, durante la adolescencia o la edad adulta, no tienen tantos problemas digestivos, la prueba de sudor puede ser dudosa o puede que no esté dentro de los límites normales. Entonces esto hace que el diagnóstico sea más difícil y tenemos en este caso que acudir a las pruebas de genética para poder entonces determinar si existe alguna mutación que nos esté produciendo entonces el cuadro. Y también debemos sospecharla cuando tenemos hipermovilidad masculina, porque como hemos venido mencionando, tenemos una ausencia congénita de los conductos eh, de los deferentes y no va a haber entonces un buen transporte de espermatozoides. En cuanto al diagnóstico, entonces, primero es importantísimo detectar esto en recién nacidos, entonces, como tamizaje neonatal que se debe practicar a todo recién nacido, entonces se busca el tripsinógeno inmunoreactivo. Esto se hace a través de una función que se hace en el talón del recién nacido, se toma una pequeña muestra de sangre y se puede realizar la prueba para determinar si hay alguna alteración. También tenemos la prueba de sudor y si tenemos el nivel que sea de cloruro mayor a 60 nanomoles por litro, va a ser entonces confirmatorio de una fibrosis quística. Y posteriormente podemos hacer el estudio genético como otra prueba confirmatoria
pero además es muy importante porque cuando tenemos una alteración genética, el afectado no es solamente el paciente que tenemos en el consultorio, sino también debe haber muchos portadores en la familia. Entonces, la identificación nos permite hacer un manejo integral que sea mucho más apropiado. Bueno, entonces, ya en cuanto al diagnóstico molecular, la Asociación de Americana de Genética, entonces tiene un panel de 23 genes que se puede usar inclusive también eh, para tamizaje metabólico, pero en la actualidad tenemos pruebas que son más eficientes a través de secuenciación de nueva generación y pues también se ha ampliado de tal manera que algunas mutaciones que en una época eran difíciles de encontrar se pueden entonces eh, se pueden hallar en, por ejemplo, las regiones del promotor o regiones intrónicas y también el conocimiento de todas las mutaciones que tenemos en la actualidad en bases de datos nos ha permitido tener un diagnóstico molecular que sea mucho más preciso. Bueno, entonces hablemos del tratamiento. Eso debe ser un tratamiento interdisciplinario. Necesitamos de la terapia respiratoria, que esto debe ser permanente, los medicamentos inhalados mucolíticos como la Ornasa alfa o en su defecto la solución salina, nos puede ayudar muchísimo para evitar que el moco quede en los conductos y se pueda producir entonces la infección, el manejo de antibióticos para cuando tenemos infecciones crónicas y desde hace algún tiempo tenemos ya medicamentos que son moduladores del gen de la CFTR que nos van a corregir hasta algún grado los defectos de eh, la proteína entonces que es defectuosa. El pronóstico ha mejorado considerablemente. Estamos hablando de que en los años finales de los 80 hablábamos de que los pacientes con fibrosis quística difícilmente sobrevivían a los 15 años, pero gracias a todos estos manejos y también con los nuevos medicamentos, ya tenemos esperanzas de vida que están sobrepasando entonces los 50 años. Tenemos también la importancia del soporte nutricional, porque como hemos mencionado, las enzimas eh, pancreáticas pueden ser deficientes, entonces pueden eh, tomar y también las vitaminas liposolubles con una dieta alta en calorías, grasas y también sal. Cuando el daño es ya muy importante, entonces tenemos también la opción de el trasplante de pulmón, que pues nos ha ayudado muchísimo. Bueno, tenemos entonces, para mirar aquí en mayor detalle, los medicamentos actuales, los moduladores de la CFTR de la fibrosis quística, nos ayudan a mejorar entonces la función y son especialmente útiles en la mutación delta F508, que es la mutación más frecuente en la mayor parte del mundo. Resulta que si en este caso, si esta proteína
pudiera, en la célula, pudiera llegar a su destino, desde el retículo endoplásmico hasta la membrana, la proteína podría funcionar, pero tiene un pequeño efecto que hace que un sistema de control interno de la célula entonces la destruya, entonces es insuficiente la proteína que puede llegar a su destino funcional. Entonces, estos medicamentos de esta generación, como el Ivacaftor, la mezcla de varios de estos medicamentos, como podemos ver en el Trikafta, nos va a mejorar el poder llevar esta proteína entonces a la membrana de la célula y poder mejorar la función de los canales de cloro. Y se han venido, diferentes casas han venido entonces desarrollando medicamentos con una función que puede ser similar y nos mejoran el pronóstico de una manera sustancial. El sueño, la terapia génica. Si el daño está en el ADN, pues lo ideal sería poder intervenir directamente en el ADN. La fibrosis quística ha sido un blanco para todas las investigaciones. Estamos hablando desde finales de los años 90 ya se venían desarrollando estrategias de terapia génica. Entonces, ¿qué se hacía? Se producía un gen sano, se encapsulaba en unas microgotas de lípido y se daban entonces como un spray que el paciente aspiraba para que llegara al pulmón. Hay otras estrategias, por ejemplo, como poder introducir el gen en un adenovirus para que lo llevara el adenovirus también al pulmón. Y de esta manera hay un sinnúmero de estrategias que se han usado como de manera experimental. Pero la verdad han pasado ya muchos años, estamos llegando a los 30 años y en este momento todavía no se ha logrado una buena estrategia de terapia génica, pero probablemente en algún futuro podamos tenerlo y que sea determinante en la mejoría y en el pronóstico para los pacientes. Bueno, entonces, como conclusiones, tenemos que la detección temprana mejora significativamente la calidad de vida y que es muy importante realizar el tamizaje eh, neonatal. Tenemos que los nuevos medicamentos y las nuevas estrategias han mejorado sustancialmente la esperanza de vida de los pacientes y que el enfoque debe ser multidisciplinario. Bueno, muchas gracias. Si los síntomas varían de acuerdo a la edad. Unos son los síntomas de niños y otros son los síntomas de adultos. Sí, estamos hablando de la fibrosis quística, la típica y la atípica, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos mutaciones como la delta F508, que es la más frecuente, vamos a tener la presentación a temprana edad, durante el primer año de vida ya vamos a tener los problemas respiratorios, digestivos. Pero la típica cuando son mutaciones que tienen una severidad menor, van a tener una presentación que puede ser inclusive hasta en la edad adulta, pero va a ser generalmente
mucho más leve o puede presentarse solamente la alteración en uno de los sistemas. Puede ser, por ejemplo, o respiratorio o digestivo, o puede ser también un problema de fertilidad según el tipo de mutación que podamos presentar. Doctor, pero es normal encontrar o diagnosticar la enfermedad en personas adultas porque uno imaginaría que las crisis se vienen cuando están pequeños, porque seguramente el sistema de defensas del cuerpo se está desarrollando y los niños pues son muy permeables a cualquier situación de estas. ¿Es normal el diagnóstico en una persona de 18, 20, 30 años? Es mucho más raro, y es que adicionalmente el diagnóstico es mucho más difícil, porque por ejemplo, pruebas clásicas como la prueba del sudor pueden ser inclusive normales o estar en el límite. Así que no puede uno decir, francamente, esta prueba de sudor está alterada. Y es cuando nos toca entonces ir a las pruebas moleculares para buscar mutaciones que normalmente no son las mutaciones frecuentes ni las clásicas, sino son algunas mutaciones que pueden dar una alteración mucho más leve de la función. Realmente sí hay una función, pero es un poco deficiente la función. A diferencia Perfecto. de otras mutaciones de presentación en la infancia donde la función está severamente comprometida. Usted nos explicaba ahora el tema de los genes. Normalmente es una enfermedad genética que viene siendo transportada desde los padres y heredada por los hijos, pero se pueden presentar casos. La semana pasada hacía una entrevista sobre una enfermedad genética donde ni el papá ni la mamá tenían el gen y le decía el especialista a la persona que entrevisté que era muy raro ver que cuando no hay antecedentes el gen se dañe y termine la persona desarrollando una enfermedad de estas características. En el caso de la fibrosis quística, ¿se puede dar este ejemplo o definitivamente no? Estamos hablando de dos tipos diferentes de enfermedades genéticas. ¿Sí? Cuando estamos hablando de una autosómica dominante, como en el caso de la semana anterior, si solo con una de las dos copias afectadas se manifiesta la enfermedad. Entonces, es factible que, que en casos, por ejemplo, como la acondroplasia, que es la condición en la cual hay una baja talla, o cuando estamos hablando de alteraciones eh, eh, como, que pueden ser como las alteraciones óseas que que se estuvieron mencionando. Entonces, si es una sola mutación, puede presentarse que los padres sean sanos. Pero cuando se necesitan dos mutaciones, es mucho más improbable que los padres no sean portadores. Ok, Sí, perfecto. entonces, en las recesivas, eh, lo probable es que tengamos alteración en los dos padres como portadores. Perfecto, doctor. La señora Marlene nos está preguntando, dice ella, ¿los pacientes con FQ pueden tener hijos? ¿Y qué probabilidad tienen los hijos de pacientes con FQ de tener o de portar dicha enfermedad? Pues tendríamos que, por ejemplo, en el caso de los hombres, generalmente hay problemas de fertilidad en las mujeres también se pueden ver parcialmente afectadas, pero pues tendríamos entonces que acudir a otras estrategias como fertilización in vitro, eh, o alguna variante. Eh, si tenemos que uno de los, tenemos uno de los miembros de la pareja afectado
y el otro no, la probabilidad eh, de que el hijo salga afectado es prácticamente cero. ¿Sí? Correcto. En el caso de que los dos estuvieran afectados y que se lograra mediante alguna estrategia de fertilización in vitro, eh, entonces la probabilidad sería de 100%, si los dos están afectados de fibrosis quística. Perfecto. Doctor, Andrea Duarte González pregunta, fisiológicamente, ¿por qué cuando se suspende el modulador aumentan los síntomas? Sí, porque el medicamento modulador, en el caso de la mutación de delta F508, lo que nos va ayudar a que la proteína del transportador de cloro llegue entonces a la membrana, mejore la conducción del cloro y el moco se vuelve menos espeso, mucho más líquido, más eficiente. No hay obstrucción. Si se suspende, entonces nuevamente vamos a volver a tener un moco espeso, se van a acumular partículas, se van a acumular microorganismos y van a venir las infecciones. Perfecto. Quiero saludar a la señora Inés Gáfaro Morantes. Está desde la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. A través de Facebook también nos están haciendo otra pregunta. Soy Luis Carlos Vigoya. Quisiera saber, ¿el chaleco percutor lo puede obtener un niño de 5 años? Estamos hablando del mecanismo para hacer la prueba de el sudor, sí se puede utilizar. Perfecto. Doctor, ¿cuándo se considera que el paciente es apto o que reúne las características para hablar que puede ir a un trasplante de pulmón? Cuando la función pulmonar ya se ve severamente afectada, cuando la calidad de vida del paciente está severamente comprometida, entonces pues entra en el programa de trasplantes, pero pues obviamente esto tiene también un proceso que es largo y que puede ser también un poco difícil para poder encontrar entonces el donante apropiado. Y es muy complicado encontrar un donante apropiado porque tengo entendido que se tiene que jugar con el tamaño del pulmón más la capacidad torácica de la persona que va a recibir ese pulmón. Sí, y también tenemos que tener en consideración aspectos inmunológicos. Sí, lo ideal es que, por ejemplo, exista una buena compatibilidad en el sistema HLA para que no haya una reacción inmunológica contra el trasplante. Obviamente, esto hay que dar unos medicamentos Correcto. inmunosupresores, pero si logramos una buena compatibilidad del sistema HLA de la defensa inmune, el pronóstico va a ser mejor. Pensaría uno, yo no soy médico, soy comunicador social y soy periodista, pero pensaría uno que cuando hay un trasplante bipulmonar y hay una reacción positiva del cuerpo, es decir, el cuerpo lo asume por naturaleza y la intervención es un éxito y después de la cirugía es un éxito, asumiría uno o entendería que al cambiar todo ese sistema pulmonar y respiratorio, automáticamente ya no existe la enfermedad como tal o se puede desarrollar la enfermedad con el paso de los años. Si se hace el trasplante y si se logra superar los problemas de rechazo, eh, ese pulmón va a ser sano para el resto del tiempo en que tenga la función, porque esas células de ese pulmón van a estar produciendo la proteína normal con su función completa. Entonces,
si se logra evitar el rechazo y se logran superar los problemas técnicos del procedimiento quirúrgico, este va a ser un tratamiento que va a durar durante un largo tiempo. Pero en ese caso, doctor, la persona que ha recibido el trasplante bipulmonar tiene que seguir tomando medicamentos de por vida o la ingesta de medicamentos termina. Le pueden ayudar para la función pancreática. Ah, ok. Sí, porque de todas maneras podemos tener los problemas digestivos que están en segundo plano después de los pulmonares, pero también hay que tenerlos en consideración, porque fuera de los problemas nutricionales que se puede tener, aquí podemos ir a una falla pancreática mucho más severa que también nos puede llevar a una diabetes. Entonces, lo Perfecto. ideal es mantener también los conductos pancreáticos y biliares, porque también puede haber problema de hígado, poderlos tener con la mejor función posible. Entonces, sí debe continuar con el manejo del medicamento, que es normalmente una toma oral cada 12 horas. ¿No? Que pues, es algo que se puede, pues, es costoso, pero se puede administrar de una manera relativamente fácil. Entenderá usted, doctor, que este es un tema que llama muchísimo la atención. Elsa Bardales le está haciendo un reconocimiento a usted, está indicando que es una excelente ponencia la que usted nos está o la que acabó de dar. Y también hay muchas preguntas. Adriana Torres pregunta por el caso de un niño de 6 años. El niño de 6 años toma Trikafta, pero pregunta ella, ¿qué tanto se puede retroceder en el tiempo o qué tantas repercusiones negativas puede tener si se suspende el tratamiento en un niño de 6 años? Si tenemos un diagnóstico claro, definitivo de una fibrosis quística, el Trikafta le va a ayudar de una manera sustancial y si lo suspende, va a regresar a tener los problemas del moco espeso, de las infecciones pulmonares, de los problemas también del páncreas. Perfecto. Eh, Me devuelvo a una pregunta que ya había formulado, pero pues me parece que es interesante. Normalmente muchos pacientes hacen lo que me están preguntando acá. Me están diciendo, venga, ¿y qué pasa cuando uno toma el modulador, pero no todos los días, sino que lo hace día de por medio? Y me parece que esta pregunta es muy ajustada a la entrega de los medicamentos, entendiendo que no es una entrega oportuna y que los pacientes tienen que tratar de, no sé si de hacer rendir el medicamento para evitar dejarlo de tomar por 1 o 2 semanas de manera consecutiva. ¿Qué pasa en el caso que se toma día de por medio y no todos los días? No, no es lo ideal. O sea, cuando se desarrolla un medicamento, parte del proceso es determinar cuál es la dosis efectiva. Pero pues si estamos hablando de casos extremos ya de la realidad, donde el suministro del medicamento se ha limitado, si es algo ocasional, normalmente no tiene problemas, ¿no? Eh, Perfecto. pero lo mejor para los mejores resultados se debe tomar entonces el medicamento a diario, lo posible, tratar de no interrumpirlo a menos que sea un problema ya de fuerza mayor. La señora Claudia está preguntando, doctor, ¿qué tan cerca estamos de la terapia génica en Colombia? Es que el problema es que en el mundo tampoco estamos muy bien, Ah, ¿sí? En este momento no se considera la terapia génica como una alternativa que pueda ser mejor o que pueda complementar el manejo actual. O sea, es importantísimo mantener al paciente hidratado, que esté haciendo las inhalaciones con la dornasa,
eh, que esté tomando sus medicamentos para que el moco sea más fluido. Eh, Esto no se ha podido superar con la terapia génica. Básicamente, la dificultad consiste en los vectores. Los vectores son aquellos medios mediante los cuales se lleva el gen a la célula donde debe completar, debe tener su función. Entonces, ¿qué estrategias tenemos? Uno, eh, tenemos unas micropartículas de lípido, ¿no? Que encapsulan al gen y al tener un spray que el paciente aspira, en principio llega a las células y puede llevar el gen. El problema es que esto dura muy poquito tiempo. Ok. Otros vectores, como por ejemplo los virales, hay algunos que sí pueden llevar inclusive al ADN el gen corregido. El problema es que todavía no se han desarrollado buenas técnicas para garantizar que el gen llegue al sitio que sea, porque puede llegar y romper el ADN en un sitio que no sea apropiado y que dañe otra cosa. Entonces, todavía no existe, en esto hay muchísima investigación y seguramente lo vamos a lograr en algún momento, yo estoy absolutamente seguro, pero al día de hoy no es una alternativa que se pueda llevar a la cama del paciente. Perfecto, doctor. Doctor, yo no sé cómo estamos de tiempo. Yo le prometí 10 minutos de preguntas, pero hay unas preguntas interesantes. Creo que No esta sé, es una pregunta de... ustedes verán, yo no tengo Señor. problema, Ah, yo bueno, no tengo doctor, ningún- gracias. sí, Gracias por su generosidad. Creo que esta es una pregunta de una doctora, porque ella termina haciendo la pregunta es, ¿cómo manejamos a la luz clínica estos casos? ¿Y a cuáles casos hace referencia Arián? Dice, ¿qué cuidado recomienda por el eventual riesgo de pancreatitis en el portador? ¿Algún seguimiento protocolizado? Pregunta ella. Y la siguiente pregunta que ella hace es, en caso de variantes, heterocigóticos de baja penetrancia, sí. solas o acompañadas, ¿cuál es el manejo clínico que usted recomienda que se deben hacer? Bueno, en cuanto al heterocigoto, los heterocigotos son muy frecuentes. Como lo hemos mencionado, en anglosajones, uno de cada 25 es portador de la mutación del TF508. Estamos hablando que es muy probable que en ese auditorio, incluyéndome a mí, tenemos, no sé, como 100 personas. En Y este si momento, tenemos 100 doctor, personas, si fuéramos 105. anglosajones, habría por lo menos 4 portadores heterocigotos y Sí. no estaríamos enterados. El heterocigoto es muy raro que tenga manifestaciones. Sería absolutamente exótico. Tenemos que tener las dos copias del gen de ser homocigotos para poder entonces manifestar, en este caso, la fibrosis quística, que es una enfermedad típicamente autosómica recesiva. Ok, y ante la primera pregunta, el riesgo de pancreatitis. Eh, el riesgo para los heterocigotos, el riesgo de pancreatitis es realmente bajo, casi que insignificante para el heterocigoto. Perfecto. Por aquí hay una pregunta que me llama mucho la atención y se la voy a formular porque creo que estos espacios tienen que servir para eh, para ser responsables en un futuro. Normalmente esto nadie suele preguntarlo, pero lo voy a preguntar y voy a dar el nombre de la persona. Mayra Rojas nos pregunta algo que me llama muchísimo la atención. Dice, ¿se pueden realizar exámenes antes de embarazarse para saber si los hijos tienen o no tienen FQ? Me parece que es un tema de mucha responsabilidad, ¿no? Sí, la respuesta es sí,
se puede realizar. Estamos hablando de los países en los cuales es altamente frecuente, es de rutina ofrecer este examen como un examen preconcepcional. Va a la pareja, se toma el examen para asegurarse que no sean portadores. Si los dos son portadores, entonces la probabilidad es altísima, 25% de tener un hijo con la condición. Entonces hay que tomar decisiones sobre otras estrategias. Correcto. Existen en la actualidad exámenes para diagnóstico preconcepcional, donde se busca si los padres son portadores de mutaciones que puedan tener un riesgo mayor eh, o un riesgo alto de tener un hijo con alguna condición genética. Perfecto. Hay una mamá que está haciendo la siguiente pregunta y es muy válida. Ella es Giselle Melina García. Ella tiene dos hijos, los niños tienen afectación 508 homocigoto. Y dice ella, hay uno que presenta una afectación pulmonar frecuente, pero el otro niño, el menor, el más pequeño, no presenta nada de eso. A veces se manifiesta con algunos inconvenientes estomacales, pero eso es muy de vez en cuando. Pregunta ella es, ¿por qué si tienen la misma mutación, son hermanos, por qué se manifiesta de manera tan diferente entre el uno y el otro? Esa pregunta es muy buena y eso se aplica también para muchas condiciones genéticas y es un objeto de mi investigación personal. ¿Sí? ¿Por qué? Y esto lo veo en todas las enfermedades. Podemos tener inclusive gemelos idénticos, o sea, tienen la misma genética, han estado en el mismo ambiente uterino, tienen la misma crianza, que tienen la mutación se puede manifestar de diferentísimas maneras. Ese nunca va a ser absolutamente igual, porque es que hay muchos factores del medio, la dieta que tiene el niño, los hábitos respiratorios, el líquido que va a tomar. Sí, por ejemplo, hay enfermedades genéticas en que en la misma familia, teniendo exactamente la misma mutación, vamos a tener que un paciente, por ejemplo, síndrome de Waardenburg, un paciente puede tener el uno problemas del oído, el otro un mechón blanco, el otro los ojos de diferente color. A veces son tan diferentes las manifestaciones que uno ni siquiera que pasa desapercibida la enfermedad o la condición. Entonces la respuesta Perfecto. es que con la misma mutación no siempre vamos a tener las mismas manifestaciones. Muy bien. Doctor, y un par de preguntas más. Daniela está preguntando lo siguiente. Daniela dice, ¿cómo se puede detectar la enfermedad sin que sea confundida con unas patologías, por ejemplo, como la neumonía o la bronquitis, e entendiendo que los síntomas terminan siendo un poco similares? Perfecto. Cuando tenemos, bueno, lo ideal es que se haga el diagnóstico neonatal, que en el tamizaje del recién nacido se haga el examen y se pueda determinar si tiene o no tiene la fibrosis quística. Esa sería la primera línea de diagnóstico. Más adelante, si se trata de un problema respiratorio ocasional que no repite, probablemente no lo sea, pero si estamos hablando de niños que tienen problemas respiratorios muy frecuentes, varios en el primer año de vida, debemos sospechar entonces la fibrosis quística y debemos tomar entonces exámenes, primero, por ejemplo, electrolitos en sudor, que es un examen relativamente más asequible que el examen de genética molecular y, y si tenemos unos resultados dudosos, entonces podemos hacer la prueba de genética molecular.
Perfecto. Pues Clara Inés Peláez desde Manizales le dice, doctor Ignacio, muchas gracias, excelente su participación. Shirley Guerra dice, excelente la información del doctor. Pues doctor, creo que hemos cumplido con su participación, con sus aportes que son valiosos. María Mengíbar desde El Salvador también envía muchos saludos. Pues doctor, muchísimas gracias por haber estado con No, nosotros. gracias a ustedes y gracias a la audiencia por No, a la usted. atención. Diana Gil no me perdonaría si lo dejo ir sin esta pregunta que ella me formula. Qué pena. Tranquilo. ¿Es conveniente que todos los niños con FQ inicien Trikafta para mejorar su calidad de vida? La respuesta es sí. Es un tratamiento que ha demostrado ser determinante en el pronóstico. Y con todos estos tratamientos hemos visto que la esperanza de vida ha mejorado sustancialmente y que probablemente tratados de una manera adecuada vayan a tener una larga vida y relativamente sanos. Bueno, doctor, ay, doctor, no sé qué voy a hacer con usted porque Shirley Guerra me dice yo. Voy a formular la pregunta, no la he leído, apenas la voy a leer, pero dice textualmente, mi niño que es FQ atípico sin genotipo definido y toda su clínica hace pensar tener alguna de las mutaciones, le sale positivo el Gibson de sudor y el genético sale que no, descarta ni confirma. Aún así, ha tenido toda la clínica pulmonar y gástrica. Ha sido nuestra duda. Textualmente, la verdad no entiendo la pregunta, pero usted de pronto sí la puede comprender un poco. Sí, yo lo entiendo. O sea, tiene la clínica, tiene problemas respiratorios, tiene los problemas entonces eh, pancreáticos, tiene también los electrolitos en sudor. No se ha podido realizar la confirmación genética. ¿Correcto? Esto es frecuente. Todavía nos falta mucho para el diagnóstico genético. Hay veces que lo que estamos mirando, ahí no vamos a encontrar la mutación. Pueden estar en regiones que nos están buscando, regiones del promotor. Puede haber también sitios o otras interacciones de genes. Entonces, si tenemos la clínica, si tenemos electrolitos en sudor y en la prueba genética no se puede encontrar la mutación, se debe entonces hacer el manejo como si, eh, eh, el manejo considerando que sí tiene la fibrosis quística. ¿Y en qué momento puede esperar la señora que en el tema genético se confirme o se Sí, descarte totalmente la eh, presencia de la enfermedad? sí, es necesario revisar con precisión qué prueba genética se realizó, porque es que hay, por ejemplo, pruebas genéticas en que miran solamente delta F508, una. Hay unas en que miran 24, 36 sitios específicos, ¿no? Hay que ver hace cuánto se lo hicieron, porque en la actualidad tenemos ya unos sistemas de secuenciación que van a leer mucho más, que tenemos más información de qué mutaciones sí producen la enfermedad y cuáles no. Y además estamos en este momento mirando algunas regiones que antes no se estudiaban, como por ejemplo los intrones o los promotores que están distantes al gene, sí, pero que pueden producir entonces algunas alteraciones en la producción de la proteína. Perfecto. Pues doctor, muchísimas gracias, muy amable por su No, participación y por estar con nosotros. no a ustedes por la invitación.